La antropología de los valores desde Max Schiller. Introducción. Antes de ahondar más en profundidad en los fundamentos y principios que aporta Max Schiller a la humanidad sobre la antropología de los valores, cabe realizar una pequeña introducción de lo que nos referimos a los conceptos epistemológicos de la axiología y a la antropología y mirar una pequeña bibliografía del autor Max Schiller para poder comprender un poco más su apuesta filosófica y sus reflexiones alrededor de este tema. Para Max Schiller, la palabra antropología filosófica tiene raíces en la metafísica porque afirma que todo el universo está presumido del Espíritu Eterno, Dios. Por el contrario, pone a preguntarse en el hombre y su ser. Por eso propone elaborar un saber denominado antropología filosófica, que muestra una imagen unitaria del hombre, nos dice Schiller, de un conocimiento abundante pero inconcluso, el cual ha sido abordado por biólogos, antropólogos, psicólogos y sociólogos, aparte de los filósofos quienes trabajan en esbozar una nueva imagen del hombre a través de los múltiples enfoques con que es abordado, obteniendo como consecuencia ocultar la luz de la estructura esencial de su ser. Para Max Schiller, en su opinión, la antropología filosófica es una ciencia fundamental en la esencia y de la estructura esencial del hombre, de su relación con los reinos de la naturaleza, inorgánico, vegetal y animal, y con el fundamento de todas las cosas, de su origen metafísico y de su comienzo físico, psíquico y espiritual en el mundo. Esta antropología sería la única ciencia que podría establecer un fundamento único de índole filosófica y señalar al mismo tiempo objetivos ciertos de investigación a todas las ciencias que se ocupan del objeto hombre. Schiller. La cita anterior propone como concebible, eh, como lo concibe Schiller, la antropología filosófica como una ciencia integral que pretende comprender de una manera sistemática el ser y hace énfasis en la ciencia que tiene fundamentos de índole filosófica para comprender el ser y la humanidad del hombre. Por lo tanto, la antropología filosófica responde a un campo más especulativo que la antropología científica y no científica, ya que intenta buscar la esencia del hombre, es decir, lo que es particularmente humano. El propósito de la antropología filosófica es centrar su atención en el hombre, tomando en cuenta todos los aspectos de la existencia humana como lo biológico, lo social, lo cultural, el pasado y presente. Teoría del valor o de lo que se considera valioso. La axiología no solo trata de los valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, tangible o intangible, agradable o desagradable, considerando así unos fundamentos de tal juicio. Luego se continúa con la pequeña biografía de Max Schiller, el filósofo alemán Max
Ferdinand Schiller nació en Múnich, Alemania, el 22 de agosto de 1874. Su padre, un campesino bávaro luterano, al casarse se convirtió al catolicismo. Del lado materno desciende de familia judía, lo que explica que en la época nazi fueran boicoteadas sus obras. Estudió en Luitpold y en Ludwig Gymnasium de Múnich. En la adolescencia se convirtió al catolicismo bajo la influencia del capellán del liceo y se hizo bautizar, pero abandonó esta religión progresivamente. Estudió humanidades y filosofía y letras en Múnich. Se instaló en Berlín, donde frecuentó cursos de ciencia y filosofía con Dilthey, filósofo de la vida, que influyó en su pensamiento. Pasó a la Universidad de Jena, donde tuvo como maestros de filosofía a O. Liebman, partidario del retorno de Kant, y a R. Eucken, filósofo de la vida del espíritu. Bajo la dirección de Eucken, principal guía de su formación, elaboró en 1897 las dos tesis que le habilitaron para enseñanza superior. La primera versa sobre las relaciones entre los principios lógicos y éticos, y la segunda, de título Die Transcendental und die Psychologic Method, Leipzig, 1900. Schiller inicia su actividad docente en la Universidad de Jena en el 1901 y tiene su primer contacto con Husserl en reuniones de colaboradores de los Kantstudenten en Halle, atrayéndole sus novedosas doctrinas. En 1907 se traslada a Múnich y continúa su docencia, introduciéndose allí en el grupo de jóvenes fenomenólogos, discípulos de Husserl, que se adhirieron a las nuevas ideas buscando nuevas líneas de desarrollo. En este círculo de fenomenología desarrolló en contenido de sus primeras obras de madurez. La investigación de una teoría de los valores ha encontrado una aplicación especial en la ética, donde el concepto de valor posee una relevancia específica. Algunos filósofos, como los alemanes Heinrich Rickert y Max Schiller, siglos XIX-XX, han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquía adecuada de los valores. En este sentido, puede hablarse de una ética axiológica que fue desarrollada principalmente por el propio Schiller. Sus obras, Esencia y forma de la simpatía, el formalismo en la ética y la ética material de los valores, de la revolución de los valores, de lo eterno en el hombre, escritos sobre sociología y teoría de la cosmovisión, las formas del saber y la formación, las formas del saber y la sociedad, el lugar del hombre en el cosmos. Max Schiller muere en el 19 de mayo de 1928 en Frankfurt del Meno. Schiller hace un uso amplio del método fenomenológico que marca toda la segunda etapa de su pensamiento, sin duda la más fecunda. Es relativamente amplio, de amplio movimiento fenomenológico que se había generado en torno a Husserl y sus investigaciones lógicas. Una vigorosa crítica del psicologismo y el intento de construcción de una lógica pura. Con la biografía de Max Schiller y su recorrido histórico de su vida, nos adentramos primero al tema que deseamos profundizar, que es la antropología de los valores
como una provocación para que el lector profundice desde su mismidad la escala de valores, sus saberes y sus modos de relacionarse a partir de la perspectiva de Max Schiller y sus analogías. Ayudan a ver una realidad cultural, familiar y social de lo individual hacia la otredad y el significado y sentires que cada ser humano en un grupo tiene a partir de lo que tejen en las relaciones cotidianas y los modos de relacionarse, es decir, las formas de relación e integración que se hace constantemente con los demás. Desde el universo de Max Schiller, antes de hablar de la antropología de los valores, es importante mirar unos elementos básicos y fundamentales para el pensamiento de Max. Uno fue el saber, donde decía todo saber y en primer término todo común saber de los mismos objetos determinan de un modo preciso la esencia de la sociedad en todos los respectos posibles. Schiller. La cita anterior plantea el saber como una base fundamental de la teoría del conocimiento, es decir, todo ser humano tiene un saber y la manera como lo construye con el otro es la que da fuerza al significado que que se le da al lenguaje. Por lo tanto, todo saber va tejido por las relaciones humanas. Es así que para Max fue fundamental e indispensable el saber, donde argumentaba que cualquier saber, por simple que sea, trae su propio contenido y las interacciones de los seres humanos con otros establece las formas de relación y este elemento es la esencia de una sociedad. Se puede comprender la anterior postura con esta cita textual de Max. Él sabe rodear la estructura esencial. Es el saber que nos permite captar un modo inmediato, el que da las cosas como tipos ideales. Continúa Max afirmando que el saber constituye la estructura esencial de una sociedad porque permite comprender de inmediato los modelos humanos que se construye y por lo tanto todo saber establece una forma clara de relación que es la que queda en la esencia a una sociedad. Es por ello que todas las sociedades son diferentes y complejas porque dependen de la construcción cotidiana de las comunidades, familias e individuos y las formas de saberes son condicionadas por las estructuras sociales, más no lo construido ahí. Esta es mediado por el lenguaje y las representaciones de dicho lenguaje y los intereses en común en individual que tienen los grupos sociales, como dice la siguiente cita. Todas las formas de saber se encuentran condicionadas por las estructuras sociales en la elección de sus objetos, mas no en el contenido ni en la validez objetiva de los saberes, según perspectivas de intereses imputables a clases y grupos sociales. Lo anterior lleva a comprender que el saber es condicionado por la organización de una sociedad, pero al mismo tiempo son las maneras diferentes de relación y del lenguaje las que construye socialmente el conocimiento. Dentro de esos saberes hay tres clases para Schiller, como es el inductivo, el de la estructura esencial o fenomenológico y el metafísico.
El saber inductivo es el de las ciencias positivas. Se basa en la potencia del mundo circundante. Su objeto es la realidad y tiene como finalidad utilizarla por medio de la técnica. Es el saber de lo concreto. El saber de las estructuras esenciales. El saber que nos permite captar el qué de las cosas. A este saber llegamos cuando se controlan las emociones y nos abstenemos de la actitud impulsiva y prescindimos de la existencia real de las cosas. Su objeto es lo a priori, comprendido a priori desde Schiller, no desde el entendimiento, sino desde el corazón. Es decir, es creer en la intuición del alma y esencias del ser. El saber metafísico, también llamado saber de salvación, es cuando se establece una relación y unos resultados de las ciencias positivas con la filosofía cuando es orientada de las esencias, es decir, aquel saber que eleva al hombre hacia algo superior que él mismo. En la misma línea del saber de Schiller dice de que es miembro de una sociedad en general. No es un saber empírico, sino a priori antecede genéticamente los grados llamados conciencia de sí mismo y conciencia del propio valer. La anterior cita continúa Max Schiller confirmando que es saber no que el saber no es solo una experiencia meramente, sino que es una esencia del corazón y eso es lo que lleva a los niveles de conciencia de cada ser humano y eso lo toma valor como tal. Se puede decir que el autor plantea el saber como un universo acompañado de las esencias de su propio ser. Desde ahí se puede evidenciar un ser dotado de valor y esto lo hace un ser ético. En esa manera habrá conciencia en su mismidad y hacia los demás. Con la postura de Schiller en la sociología del saber, engrandece la filosofía y dan luces a nuestros tiempos de laberintos de oscuridad e invita a que los hombres y mujeres vuelvan a mirarse a sí mismos en, y encontrarse con sus creencias, que es lo que hace la humanidad valeroso y éticos. Para Schiller, la sociología del saber descansa en tres posibles relaciones fundamentales que tiene el saber con la sociedad. El saber que los miembros de un grupo tienen unos de otros y la posibilidad de mutuo y la posibilidad de mutuo a comprenderse, como dice Schiller. En primer lugar, no es algo que añade a un grupo social, sino algo que contribuye a construir el objeto llamado sociedad humana. Schiller, 61, invita a esta postura a reflexionar que las relaciones e interacciones con los demás no es algo que complementa a un determinado grupo, sino que es la oportunidad a la construcción y al fortalecimiento de ese grupo social a que llamamos sociedad. Es por ese motivo que un grupo involucra un saber, por ambiguo que sea, con los valores y fines examinados en común y es el mismo el que le da sus significados y sentires a lo que va construyendo. La segunda relación que plantea Max Schiller es la relación de la participación empírica que consiste en el simple hecho de un hombre en el vivir cotidiano con su prójimo. Esto depende según la manera de relacionarse, de comunicarse. Hay dos extremos. La primera es
la identificación o relación cercanas, por ejemplo, la relación entre madre e hijo, y en el otro extremo está la diferencia analógica del gesto, que es decir, las expresiones corporales. La última relación que sustenta el saber, según Schiller, es la relación entre las generaciones, es decir, lo construido por épocas y por los grupos que dan un resultado de historicidad de la misma vida, donde los individuos constituye su propia historia mediada por el lenguaje. Es así como las interacciones y las relaciones humanas van tejiendo vida a partir del compartir y los fines comunes, creando valores y esencias fundamentales en los grupos sociales. Por tanto, cada uno es único porque cada grupo construye diferente y tiene valoraciones distintas. A continuación se dará algunas reflexiones acerca del valor. El concepto de valor para Max Schiller es cuando las cosas que ejerce sobre nosotros una extraña presión nos obligan a estar ahí. El valor, pues, es aquello que tiene las cosas, que nos obliga a estimarlas. El valor el valor se presenta objetivamente, esto es a priori, es decir, son aquellas unidades significativas e ideales, prescindiendo de toda clase de perspectiva de los sujetos. Ellas llegan a ser dadas en sí mismas en el adjunto de una intuición inmediata. Según José María Vegas, en su artículo Introducción al Pensamiento de Max, la intuición fenomenológica o experiencia fenomenológica no puede ser más o menos dado así como si pudiéramos observar un objeto con más o menos exactitud, ya en aquello en aquellos rasgos de sí mismo, sino que es intuido y por tanto el mismo, dado o no, es intuido y por lo mismo tampoco es dado. Es decir, las esencias y sus reuniones son dadas de forma previa a todas las experiencias y no pueden ser una consecuencia, anulado por la observación o ser mejorado. Por lo tanto, es un medio de hacer ver o manifestar esos mismos contenidos. Entonces se puede decir que el a priori del valor son esencias percibidas. Hoy un a priori material o con contenido, y es el valor para Schiller. Su pregunta no es cómo es posible que se dé algo, sino que se pregunta qué es lo que se da. Para Schiller, la percepción del valor es por sí misma objetiva o intencional, a diferencia de Kant, que eran los juicios elaborados por el entendimiento. Tampoco está de acuerdo en que lo a priori se equipare el entonces de lo racional, pues la afectividad con el amor por actitud radical es tanto o más a priori que la actitud racional. En otros términos, solo el que ama algo es capaz de conocer racionalmente, ya que sin el amor no podrá tener la experiencia de dicho fenómeno. Teniendo claro lo anterior, entonces Max Schiller, los valores son aprehendidos en una intuición emotiva y dentro de una teoría pura de los valores se puede distinguir entre una teoría pura de los valores mismos. ¿Qué sería, qué sería el saber que todo hombre tiene? Teoría lógica del objeto.
y una de las posturas valorativas, una teoría del pensamiento, dados o construidos por unos saberes específicos. Es así que las conexiones a priorísticas se pueden designar como puramente aquellas que son independientes de todas las clases de valor y de cualidades de valor, así como de la idea del portador de valor que se instaura en la esencia de los valores en cuanto valores. Esto se representa en conjunto la axiología pura que corresponde eh, a la lógica pura. Y en ella puede distinguirse a su vez una teoría pura de los valores mismos y una de las actitudes valorativas. Por tanto, el valor como tal provoca nuestra complacencia, pero ocurre que las cosas nos agradan porque son buenas, sino que es la complacencia en sí mismo. Es así que la valoración es independiente de nuestro agrado y de nuestro deseo. No es nada subjetivo, sino objetivo y fundado en la realidad de las cosas. Por ejemplo, hay cosas desagradables que nos parecen valiosas. Cuidar un enfermo, darle de comer a un hambriento. Es importante poder distinguir entre la cosa valiosa y valor. Las cosas tiene valor de distintas clases y en distintos niveles. El valor es una cualidad de las cosas, no la cosa misma. Ejemplo, un paisaje tiene belleza, pero la belleza no es ninguna de esas cosas. O las cosas valiosas se les llaman bienes. Para Max Schiller, los bienes son pues las cosas portadoras de valores y los valores se presentan realizados o encarnados en los bienes. Esta dependencia última así establecida del ser de los valores respecto de las cosas, bienes y circunstancias se manifiesta claramente en una serie de hechos. Conocemos un estadio de la captación del valor en el que se nos da el valor de una cosa con mucha claridad y evidencia sin que se nos dé el portador de ese valor. En un primer momento Max Stiller distinguió las esencias de lo que es tangible, real o existente, de lo que llevó a la afirmación de la independencia de los valores eternos e invariables respecto de los bienes que serían sólo sus portadores circunstanciales. Punto y seguido. Continuaremos.